Alexandre Laurent, un hombre de negocios francés próspero, ahora está al frente de una empresa internacional de lujo. A sus 50 años, había recorrido el mundo, acumulado una considerable fortuna y construido un imperio. Pero, a pesar de sus éxitos, una parte de él seguía inexorablemente ligada a su pasado, a una tierra que lo había visto crecer, África. Hace más de 40 años, Alexandre pasó su infancia en una pequeña ciudad costera de África Occidental. Sus padres, expatriados franceses, eran diplomáticos constantemente ocupados, a menudo ausentes. Fue Amina, su niñera, quien desempeñó el papel de madre y protectora. Ella lo había criado con amor, meciéndolo con canciones tradicionales, enseñándole a bailar al son de los tambores locales e iniciándolo en la cocina africana. Ella era todo para él, y los recuerdos de sus brazos reconfortantes estaban profundamente grabados en su corazón. Sin embargo, la vida lo alejó de ese mundo. A los 10 años, su familia regresó a Francia, y Alexandre nunca volvió a ver a Amina ni esa tierra que le era tan querida. Sus recuerdos se desvanecieron poco a poco con el paso de los años, enterrados bajo las responsabilidades y las obligaciones profesionales. Hoy, mientras descendía del avión para su primer viaje a África en décadas, sintió una mezcla extraña de nostalgia y nerviosismo. El aire cálido y húmedo, los olores familiares de las especias y las flores tropicales despertaron en él un torrente de emociones que creía perdidas. Todo era a la vez extraño y familiar. Estaba allí por negocios, pero en lo más profundo de su ser, sabía que ese viaje era más que un simple desplazamiento profesional. Era una peregrinación personal. Mientras Alexandre caminaba por las calles de la ciudad, su corazón latía más rápido con cada paso. Los paisajes que redescubría le traían fragmentos de recuerdos olvidados, niños jugando en el polvo, los mercados animados donde los puestos rebosaban de frutas exóticas, las risas melodiosas de las vendedoras. Pero algo había cambiado. El África de su infancia, que tal vez idealizaba inconscientemente, había evolucionado. Las carreteras antes de tierra batida ahora estaban asfaltadas, y nuevos edificios habían surgido donde antes se encontraban chozas tradicionales. Pero, a pesar de esas transformaciones, la esencia de la tierra, esa vibrante pulsación, seguía presente. Al tomar un taxi hacia el pueblo donde había crecido, Alexandre se sumió en sus pensamientos. Pensaba en Amina, esa mujer que había sido mucho más que una niñera para él. Ella le había ofrecido un calor y una atención que no siempre había recibido de sus propios padres, a menudo demasiado absorbidos por sus responsabilidades profesionales. ¿Cómo estaría ahora? ¿Seguiría viva? ¿Le perdonaría haber dejado pasar tantos años sin intentar encontrarla? Al llegar a la entrada del pueblo, Alexandre fue invadido por una emoción intensa. El paisaje parecía congelado en el tiempo, las casas de adobe, las palmas que se balanceaban suavemente bajo el viento cálido, y esas colinas verdes que rodeaban la pequeña comunidad. Cada detalle le recordaba su infancia. Vagó por el pueblo, tratando de orientarse entre rostros que le resultaban extraños. Pero la energía del lugar, esa sí, seguía intacta. Al preguntar tímidamente a los aldeanos si todavía conocían a Amina, le indicaron una casa al final de un pequeño camino. Su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba a la puerta de esa modesta vivienda, adornada con flores y objetos artesanales. Alexandre dudó, dividido entre la emoción de volver a ver a quien tanto había querido y el temor de que los años hubieran cavado un abismo entre ellos. Golpeó suavemente la puerta. Un profundo silencio siguió. Luego, lentamente, la puerta se abrió. Una mujer, con el rostro marcado por los años, apareció en el umbral. Su cabello era gris, su piel arrugada, pero su mirada, esa mirada llena de ternura y sabiduría, seguía igual. Era Amina. Alexandre se sintió abrumado por una ola de recuerdos. Amina, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. La mirada de la anciana pareció iluminarse al reconocer a ese hombre que antes había sido un niño, el niño que ella había tomado bajo su ala. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Alexandre, mi niño, dijo con voz suave, como si lo hubiera esperado toda su vida. Sin decir una palabra más, lo abrazó, y Alexandre sintió ese consuelo que tanto había buscado. En ese abrazo, no solo reencontró a Amina,
sino también una parte de sí mismo que creía perdida. Luego se sentaron en la terraza de la casa, rodeados de las flores y colores vibrantes del pueblo. Amina contó su vida, los años que habían pasado sin noticias de él, pero también como siempre había guardado un recuerdo vívido de ese niño blanco al que consideraba su propio hijo. Alexandre, por su parte, se confesó con ella, contando su carrera, su éxito, pero también su sentimiento de incompletitud, de desconexión, como si hubiera perdido una parte de su esencia al dejar esa tierra. Le dijo cuánto la había extrañado, cuánto su amor lo había marcado y había forjado al hombre que se había convertido. Pasaron horas conversando, recordando el pasado. Alexandre estaba conmovido por la dignidad y la fuerza de esa mujer que tanto lo había marcado. Se dio cuenta de cuánto había influido en su vida, enseñándole valores como el amor, la paciencia y la resiliencia. Al final del día, Alexandre le reveló que había traído un regalo especial para ella. Sacó un sobre y se lo entregó. Amina, curiosa pero sin entender realmente, abrió el sobre. Dentro encontró un título de propiedad. Alexandre había comprado para ella una gran casa con tierras agrícolas en un pueblo cercano, donde podría vivir con dignidad el resto de sus días. No solo la casa era espaciosa y cómoda, sino que Alexandre también le había ofrecido una pensión mensual para que nunca le faltara nada. Además, se aseguró de que sus hijos y nietos pudieran acceder a una educación financiada. Amina quedó sin palabras. Nunca imaginó recibir un regalo como ese, especialmente de la persona a quien había criado con tanta sencillez y generosidad, sin esperar nada a cambio. Sus manos temblaban, y miró a Alexandre con lágrimas de gratitud en los ojos. Cambiaste mi vida cuando era niño, dijo Alexandre suavemente. Ahora es mi turno de cambiar la tuya. Amina lloró en silencio, incapaz de decir una palabra. Ese reencuentro, después de 30 años, era más que un simple acto de generosidad, simbolizaba un vínculo profundo que había trascendido el tiempo y las fronteras. Amina, emocionada hasta las lágrimas, miró largamente el título de propiedad, tratando de comprender la magnitud de ese gesto. Para ella, cada momento pasado con Alexandre cuando era niño había sido un acto de amor, una respuesta simple a la llamada del corazón, sin esperar nada a cambio. Nunca imaginó que ese niño que había criado se convertiría en un hombre tan poderoso, pero sobre todo, que la recordaría con tanto reconocimiento y amor. Se tomó un momento para recomponerse, su mirada fija en Alexandre. Su corazón rebosaba de gratitud, pero también de humildad. Para ella, lo que había ofrecido a ese niño en su momento no era nada excepcional. Era lo que una madre hace por su hijo, darle todo lo que tiene, sin condiciones. No sé qué decir, murmuró, su voz temblando. Nunca esperé algo así. Ya me diste más de lo que podría haber imaginado al venir aquí hoy. Esos recuerdos, esos momentos contigo, eran todo lo que necesitaba. Alexandre se acercó suavemente, tomando las manos de Amina entre las suyas. Podía sentir su aspereza, las huellas dejadas por años de trabajo duro, pero también el calor y la fuerza que siempre las habían caracterizado. Solo es una pequeña forma de agradecerte, Amina. Me diste mucho más que una simple infancia feliz. Me enseñaste lo que significa el verdadero amor, el respeto y la humildad. Cada éxito que he tenido, cada paso que he dado, te lo debo en parte. Fuiste tú quien me dio la base sobre la que construí mi vida. Los aldeanos, atraídos por esta escena tan emotiva, se habían reunido a distancia, observando con benevolencia. La historia de ese niño convertido en un próspero hombre de negocios que regresaba para honrar a su madre, ya comenzaba a difundirse. Algunos murmuraban oraciones, otros asentían con respeto. Amina sonrió, una sonrisa profunda, llena de sabiduría. Apretó suavemente las manos de Alexandre y dijo con voz apacible, no es el dinero, ni las casas lo que realmente importa, sino el amor que compartimos. Eso, Alexandre, lo entendiste mejor que nadie. Alexandre asintió, conmovido por sus palabras. Pero también sabía que este gesto era su manera de ofrecerle un futuro más cómodo, sin las dificultades que la vejez podría haberle traído. Amina ya no tendría que preocuparse por nada, ni por ella ni por sus hijos y nietos. Podría vivir en la paz y la dignidad que tanto merecía.
La noche comenzaba a caer, envolviendo el pueblo en una luz dorada. Alexandre y Amina permanecieron un rato más juntos, disfrutando del silencio tranquilo del campo. Todo parecía haberse vuelto sencillo nuevamente, como antes, cuando la vida estaba marcada por los cantos y las risas de los niños. Antes de partir, Alexandre prometió regresar más a menudo. Esta vez, ya no era un adiós, sino un simple hasta luego. Un vínculo se había restaurado, más fuerte y más profundo que antes. Amina, siempre en lágrimas pero con el corazón ligero, lo miró alejarse, sabiendo que había recuperado no solo a un hijo, sino también una tranquilidad que la acompañaría el resto de sus días. El viaje de Alexandre, inicialmente motivado por los negocios, se había transformado en una búsqueda de reconciliación, un regreso a sus raíces. Al encontrar a Amina, no solo reconectó con su pasado, sino que también redescubrió una parte de sí mismo que creía perdida. Y a través de este gesto de generosidad, finalmente encontró la paz que había estado buscando durante tantos años. Pasaron unas semanas desde que Alexandre regresó a Francia. El encuentro con Amina no dejaba de rondar su mente, no de una manera dolorosa, sino como un dulce recordatorio de lo que había redescubierto durante ese viaje a África, la sencillez del amor, el peso de los recuerdos y el verdadero significado del éxito. De regreso en su lujosa oficina en París, rodeado por el sonido constante de los teléfonos, las reuniones de negocios y los correos electrónicos urgentes, se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Las presiones de su imperio internacional, que antes eran el centro de su vida, ahora le parecían secundarias en comparación con lo que había aprendido durante su reencuentro con Amina. Se dio cuenta de que la riqueza, las adquisiciones y las fusiones que había perseguido con tanto empeño durante décadas no eran tan importantes como los valores humanos que había redescubierto en el pueblo. Un día, mientras contemplaba la vista panorámica de la ciudad desde su oficina, una idea germinó en su mente. Pensó en las tierras que había ofrecido a Amina y a los otros habitantes del pueblo. África, ese continente que lo había visto crecer, le había dado tanto, y ahora sentía la necesidad de devolver algo a esa tierra que lo había formado. Comprendió que su gesto hacia Amina podía ser el inicio de algo más grande. Llamó a su consejero personal, un hombre de unos 50 años, fiel a Alexandre desde hacía décadas. Jan, dijo Alexandre con voz calma pero decidida, necesito tu ayuda para montar un proyecto. Quiero invertir en África, pero no como se hace tradicionalmente. Quiero que esto beneficie a las personas, a las comunidades. Crear oportunidades locales, apoyar la educación, la formación y el desarrollo sostenible. Quiero que esto cambie vidas, como Amina cambió la mía. Jan, sorprendido por la idea pero conociendo la determinación de Alexandre, asintió con la cabeza. Muy bien, Alexandre. Empezaré a hacer investigaciones. ¿Dónde te gustaría comenzar? Alexandre pensó un momento, luego sonrió al recordar las tierras agrícolas que había ofrecido a Amina. Comencemos por donde todo comenzó. El pueblo de Amina. Quiero que este proyecto honre su nombre y su memoria. Que cada niño que crezca allí tenga las mismas oportunidades que yo. Que cada mujer pueda criar a sus hijos con dignidad y sin tener que preocuparse por el mañana. Era el comienzo de una nueva aventura para Alexandre. Ya no se trataba de acumular bienes materiales o de conquistar nuevos mercados, sino de invertir en lo humano, en el futuro de las generaciones venideras. Bajo su impulso, se lanzó un programa de desarrollo que incluía iniciativas agrícolas para fomentar la autosuficiencia de los pueblos, becas para jóvenes y centros de formación profesional para adultos. Un año después, Alexandre regresó a África para supervisar él mismo los avances del proyecto. A su llegada al pueblo, fue recibido con sonrisas, cantos y bailes. El pueblo ya había comenzado a cambiar, y los rostros llenos de esperanza y gratitud de los habitantes eran para él la mayor recompensa. Amina, siempre la misma, se mantenía a distancia, observando con una sonrisa orgullosa. Alexandre se acercó a ella, y esta vez fue ella quien tomó sus manos con ternura. Sabía que harías grandes cosas, dijo suavemente. Pero estoy aún más orgullosa de ver que haces esas grandes cosas con tu corazón. Alexandre asintió con la cabeza, conmovido. Todo lo que hago ahora, es gracias a ti, Amina.
Fuiste tú quien me mostró lo que realmente importa en la vida. Ambos permanecieron allí, en silencio, observando lo que estaban haciendo a su alrededor, una nueva generación llena de esperanza, una comunidad unida y un futuro más prometedor para esas tierras tan ricas en cultura y humanidad. Este regreso a las raíces, inicialmente un peregrinaje de nostalgia, se había transformado en una misión de vida para Alexandre. Había encontrado más que recuerdos en ese pueblo, había encontrado un propósito en su vida, una conexión con su pasado que lo ayudaba a iluminar el futuro. Y a partir de ese día, cada éxito de Alexandre ya no se medía solo en términos de cifras y ganancias, sino en vidas transformadas y comunidades revitalizadas. Este nuevo capítulo de su existencia se abría hacia horizontes que nunca había imaginado, pero que, de alguna manera, siempre parecían haberlo estado esperando. Pasaron los meses, y el proyecto de Alexandre continuó creciendo, atrayendo la atención no solo de los habitantes del pueblo, sino también de los medios locales e internacionales. Las historias de transformación, educación y desarrollo sostenible resonaban como un eco positivo, atrayendo inversores y voluntarios dispuestos a comprometerse. El pueblo, antes aislado, comenzaba a convertirse en un modelo de renacimiento para otras comunidades. Un día, mientras Alexandre se dirigía a una reunión con los líderes locales para discutir nuevas iniciativas, fue abordado por una niña que jugaba con otros niños en el patio de la escuela recién construida. Corrió hacia él con una gran sonrisa, sosteniendo un dibujo colorido. «Señor Alexandre. Mire lo que hice». Le extendió el dibujo, un paisaje vibrante con casas, árboles y niños jugando. «Es maravilloso», dijo Alexandre, conmovido por la inocencia y la alegría de la niña. «¿Qué representa?» «Es nuestro pueblo. Y aquí está Amina. Ella nos enseña a leer y escribir todos los días. Dice que podemos convertirnos en lo que queramos». Al escuchar el nombre de Amina, el corazón de Alexandre se apretó. Recordó sus palabras reconfortantes, la manera en que siempre había creído en él. «Tiene razón», continuó con una sonrisa. «Ustedes pueden ser todo lo que quieran». Los ojos de la niña brillaban de admiración, y le preguntó: «¿Va a quedarse aquí para siempre?». Esta pregunta resonó profundamente en él. Desde su regreso, había pensado en su empresa en Francia, en sus responsabilidades, pero ahora, con esta nueva generación y los proyectos en curso, se dio cuenta de que su lugar estaba aquí. «Creo que voy a pasar mucho más tiempo aquí», respondió con convicción. «Quiero ver este pueblo crecer y prosperar, como ustedes». Después de la reunión, Alexandre se encontró con Amina. Se sentaron juntos bajo el gran baobab, un árbol majestuoso que había sido testigo de tantos cambios a lo largo de los años. «¿Sabes, Amina?», dijo Alexandre, «hay algo que quería preguntarte. ¿Te gustaría ser la directora del programa educativo aquí?». Los ojos de Amina se iluminaron, pero dudó. «Alexandre, estoy feliz de verte tener éxito, pero solo soy una antigua niñera». «No, no lo digas», la interrumpió él. «Eres mucho más que eso. Eres un pilar de esta comunidad, y tu experiencia y tu amor por estos niños son invaluables. Sé que podrías inspirar a generaciones enteras». Amina estaba conmovida por la propuesta. Los años habían pasado, pero el sueño de Amina de educar a los niños del pueblo, ofreciéndoles una educación de calidad, como lo había hecho con Alexandre, finalmente podía hacerse realidad. «Si me convierto en directora, quiero que sea un lugar donde los niños no solo aprendan a leer y escribir, sino también a amar sus raíces, su cultura y a creer en sí mismos», dijo con fervor. Alexandre sonrió, sabiendo que ese sueño era exactamente lo que esperaba. «Entonces, es un trato», dijo. «Juntos haremos de esta escuela un lugar de aprendizaje, amor y esperanza». A lo largo de los meses, Amina y Alexandre trabajaron mano a mano para desarrollar un programa educativo enriquecido, integrando las tradiciones locales, las artes y la historia africana. Organizaron talleres para los padres, enseñándoles la importancia de la educación y animándolos a involucrarse más en el aprendizaje de sus hijos. Un día, durante una ceremonia de inauguración de la nueva escuela, todo el pueblo se reunió para celebrar. Alexandre, con Amina a su lado, tomó la palabra ante una multitud entusiasta.
Lo que hemos creado aquí no es simplemente una escuela, dijo, sino un futuro para nuestros hijos. Un futuro en el que puedan soñar en grande y realizar esos sueños. Los aplausos resonaron, y los niños danzaron mientras cantaban canciones tradicionales, celebrando su herencia mientras miraban hacia el futuro. Después de la ceremonia, Alexandre se volvió hacia Amina, con los ojos brillando de emoción. Nunca habría podido hacer esto sin ti, dijo. Eres la razón por la que todo esto funciona. Amina, con el corazón rebosante de gratitud, respondió. Lo hicimos juntos, Alexandre. Este pueblo es ahora nuestro legado común. Las estaciones pasaron, y el pueblo prosperó bajo su liderazgo. Los niños, inspirados por Amina y Alexandre, comenzaron a sobresalir en sus estudios, soñando con un futuro que parecía estar al alcance de sus manos. Y mientras Alexandre continuaba equilibrando sus negocios en Francia y su compromiso en África, sabía que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Cada viaje de regreso al pueblo le traía recuerdos valiosos, encuentros enriquecedores y una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. Finalmente, con el paso de los años, lo que África le había dado a Alexandre, él lo devolvía a través de cada niño que entraba en esa escuela. Al compartir sus recursos e invertir en la educación, contribuía a construir un puente entre su pasado y el futuro de los niños, al tiempo que honraba la memoria de Amina, quien había sido como una madre para él y que seguía guiando los sueños de muchos otros. Un día, mientras asistían a la entrega de diplomas de las primeras promociones de estudiantes, Alexandre se encontraba junto a Amina, asombrado por el orgullo de las familias y el entusiasmo de los niños. Al ver los rostros iluminados por la esperanza y la alegría, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía solo en términos financieros, sino en las vidas que habían tocado y los sueños que habían alimentado. En un emotivo discurso, Amina se dirigió a la audiencia. Lo que hemos construido aquí juntos es un testimonio de lo que el amor, la paciencia y la perseverancia pueden lograr. Alexandre, creíste en mí y en nuestra comunidad. Gracias por haber traído la luz a nuestras vidas. Los aplausos resonaron, y lágrimas de alegría y gratitud corrieron por el rostro de Alexandre. Sabía que había encontrado su vocación al devolverle a quienes le habían dado tanto. África, que lo había visto crecer, también había moldeado al hombre que había llegado a ser. Al final, este viaje de regreso, iniciado por la nostalgia, se había transformado en un acto de redención. Alexandre no solo había redescubierto sus raíces, sino también el valor de la comunidad, la educación y el amor incondicional. Al honrar la memoria de Amina, había creado un legado que perduraría, inspirando a generaciones futuras a creer en sus sueños y a construir un futuro mejor. Y así fue como Alexandre Laurent, el exitoso hombre de negocios, también se convirtió en un pilar de su comunidad, demostrando que, a veces, al dar, realmente se descubre quién es uno.